vamos a hablar de los 70 años de la liberación de Auschwitz. En Francia, el presidente François Hollande llamó a combatir el antisemitismo, a recordar a las víctimas del Holocausto. Ante el memorial de la Shoah en París, el presidente de Francia, François Hollande, dirigió un emotivo discurso a un centenar de sobrevivientes judíos que fueron deportados del campo de concentración de Auschwitz en Polonia, coincidiendo con el 70 aniversario del fin del exterminio nazi. Vous, Français de confession juive. Ustedes son judíos franceses y esta es su casa. Francia es su país. Ustedes han entregado su talento, trabajo, coraje y algunas veces su sangre. Nuestro país no sería Francia si ustedes no vivieran aquí. El jefe de Estado se comprometió a presentar un plan global para luchar contra el racismo, que se centrará en la seguridad de centros judíos, la enseñanza en los colegios de la historia de la Shoah, término hebreo que se refiere al Holocausto, así como la regulación de Internet para impedir contenidos antisemitas. Partiendo de estos principios, como la seguridad, la radiodifusión, la regulación digital, deseo que el gobierno presente a fines de febrero un plan global para luchar contra el racismo y el antisemitismo. En el 2014, los actos antisemitas se han duplicado respecto al año anterior, alcanzando la cifra de 851, lo que representa el 51% total de actos racistas cometidos en el país, según el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia. Uno de los más graves fue el atentado yihadista contra un supermercado kosher, donde 4 judíos perdieron la vida durante la toma de rehenes a inicios del mes. Hoy, este lugar se ha convertido en santuario para la comunidad judía, que acude a rezar y depositar flores en memoria de las víctimas. En la actualidad se estima que entre 500.000 y 600.000 judíos residen en el territorio galo, convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea por número de residentes judíos y el tercero del mundo, después de Israel y Estados Unidos. Muy bien, Francia también pues le toca muy de cerca el tema del Holocausto. Muchísimos judíos, más de, las cifras creo que no se pueden determinar, creo más de 5.000 o incluso más. De repente estoy equivocándome en la cifra de judíos franceses que fueron deportados desde la ciudad de París hasta Auschwitz, y en los cuales en un silencio total del gobierno de Gaulle, y luego tuvieron que pedir las autoridades francesas disculpas a la comunidad judía porque simplemente durante la ocupación nazi nada hicieron para impedir que familias enteras fueran enviadas a estos campos de la muerte, ¿no? 70 años después, Francia está nuevamente viviendo casos de antisemitismo y se ve ese sentimiento en los cuales pues que se vivieron años atrás. Entonces es eso, no hemos aprendido la lección. Europa está nuevamente pues reflexionando en este aniversario sobre lo que tienen que hacer. Dejémonos de odios en cuanto a las diferencias de religión, ¿no? Y simplemente trabajar para un futuro en común. Es importante que en este proceso de construcción de la memoria permanente, así se trate de un hecho que acaeció hace ya varias décadas, pues haya un reconocimiento, pues una catarsis por parte del gobierno francés acerca de lo que el Estado francés también, acerca de las responsabilidades del Estado francés, inclusive en el Holocausto. No solamente los nazis fueron culpables de la muerte de millones de judíos, sino también en ese momento, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno pues, de Vichy, que era el gobierno pues, en ocupación, pues también promovió y colaboró en la deportación de más de 70.000 judíos franceses, que muchos de los cuales terminaron falleciendo en campos de exterminio. Claro. Y esa situación, que la reconozca el presidente francés en este momento de homenaje por los 70 años de Auschwitz, pues es importante. Y más aún en este contexto, porque curiosamente le toca un contexto muy particular, y es un contexto donde este enfrentamiento contra las personas musulmanas o contra las personas judías, en esta lógica antisemita que comienza a generarse, no es casualidad que del 2013 a 2014 ha aumentado en 100% los atentados, delitos contra la comunidad judía en Francia. Entonces, en este contexto de mucha violencia, donde la religión tiene un papel central, creo que este discurso
puede ser importante. Claro, porque estamos viviendo el antisemitismo contra el Islam también, o sea, que son las nuevas víctimas de estos odios que buscan grupos radicales. Uno se pregunta por qué pudo surgir y pudo controlar Alemania un solo hombre, Adolf Hitler, y el poder que tuvo para mover esos odios, porque los judíos en ese momento sufrieron desde primero leyes antisemitas, los llevaron a guetos para finalmente la solución final que fue exterminarlos. O sea, realmente lo máximo de la crueldad que pudo conocer el hombre, mientras en Estados Unidos no sé si conocían el tema. ¿Qué sabía el Vaticano? ¿Qué sabía el resto de naciones de lo que estaban haciendo los nazis? Sí, si algo puede servir recordar pues el fin de Auschwitz-Birkenau para Francia es que en este momento pues la tolerancia y el diálogo entre confesiones y la importancia de desterrar pues cualquier odio, racismo o actitud xenófoba, de las cuales ya conocemos las consecuencias cuando se practican como política de Estado, sobre todo en contextos como los actuales, en donde la presencia de grupos de extrema derecha con un discurso similar, pues comienzan a tener mucho auge en Francia y en toda Europa. Me parece que eso es importante y que esto puede ser escuchado en todo el mundo para, digamos, tender a la tolerancia en todo sentido de la palabra. Así es, y vamos a seguir con el tema. El mundo conmemora hoy los 70 años de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz. Presidentes, miembros de la realeza europea y hasta el cineasta Steven Spielberg rindieron homenaje al más de 1,5 millones de víctimas. Veamos. Hoy se conmemoran 70 años de la liberación de Auschwitz, el campo de concentración más famoso de la funesta historia de la Segunda Guerra Mundial. Para recordar este día, los sobrevivientes celebraron una misa en honor a las víctimas del régimen nazi. Algunos de los presentes, más jóvenes, bordeaban los 70 años. Esto quiere decir que no pasaron de los 10 años antes de ser encarcelados. De la misma manera, el presidente de Alemania, Joachim Gauck, remarcó que su pueblo no tiene identidad sin Auschwitz, pues solo recordando el pasado se puede construir el futuro. De este recuerdo evoluciona un deber que dice: protege y salvaguarda la humanidad, protege y salvaguarda los derechos de cada ser humano. La comunidad en la que todos queremos vivir solo prosperará donde se respete la dignidad y se viva la solidaridad. Asimismo, el cineasta Steven Spielberg recalcó en una visita al campo de concentración que la memoria es vida, aludiendo a que no se debe olvidar la historia en orden de mejorar como seres humanos. Recordemos que en este centro de exterminio, más de 1,5 millones de personas fueron asesinadas entre los años 1940 y 1945, cuando las fuerzas aliadas ganaron la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, realmente pues es increíble todo lo que ha podido